De acuerdo al tamaño de la muestra, es decir, al número de unidades de muestra que vamos a tomar para evaluar la población en un lote, los planes de muestreo los podemos clasificar en al menos tres categorías. Previo a nombrarlas, vamos a aclarar que estas son solo algunas categorías básicas más comúnmente empleadas, pero que hay muchas más categorías y variaciones dentro de cada categoría. Las más comunes entonces son planes con precisión conocida, fijada por el objetivo del plan, planes con tamaño de muestra fija o conocida y planes de muestreo secuencial. Vamos a explicar brevemente cada una de estas tres situaciones. En este tipo de planes, el número de unidades de muestra a tomar en cada lote es fijo, es independiente de la densidad de insectos y de la precisión con que se desea trabajar. Entre las principales desventajas que tiene este tipo de plan es que no se conoce la precisión con que se trabaja. Muchas veces resultan más costosos que otros tipos de planes, medidos en horas hombres, y muchas veces estos tipos de planes han sido desarrollados o bien en otras regiones y luego extrapolados a esta, o a veces desarrollados en base a la experiencia de productores o de extensionistas, y su uso se ha generalizado, pero no están sustentados o apoyados por un estudio previo de la distribución espacial de la plaga. En la figura se pueden ver varios ejemplos de este tipo de planes de tamaño de muestra fija, y podemos decir además que quizás este tipo de planes sean los más comúnmente utilizados en nuestros campos. En los planes de muestra de precisión fija o prefijada, nosotros somos los que colocamos la precisión que deseamos obtener en nuestro trabajo. Como ya habíamos dicho, para toma de decisiones en manejo de plaga, podemos aceptar una precisión de entre un 20 a un 30% de error estándar respecto a la media. Este tipo de planes se pueden utilizar para todo tipo de insectos y en distintos cultivos, y en general sus resultados son más confiables que los que se obtienen con los de tamaño de muestra fija. Para realizar planes de precisión conocida o prefijada por nosotros, se requiere realizar muestreos previos del insecto en el cultivo. Si no tenemos muestreos previos, se pueden tomar 5 unidades de muestras y con una calculadora de mano evaluar la varianza y la media para hacer un índice de dispersión varianza media y con ello conocer la distribución espacial de la plaga, para luego terminar de calcular el número de unidades muestrales que se necesita para completar el muestreo con la precisión deseada. Abajo de todo en la filmina se muestra una ecuación donde n es el número de unidades de muestras que necesitamos, o sea, el tamaño de la muestra, y c es la precisión que nosotros fijamos. Esta ecuación, que permite estimar el tamaño de la muestra con la precisión deseada, es una ecuación genérica. La misma se puede mejorar mediante una sencilla modificación que permite adaptarla al patrón de distribución de la plaga, obteniéndose de esta manera resultados más precisos. Intuitivamente, como ya dijimos, la distribución aleatoria tiene menos variabilidad que la distribución agregada. Por lo tanto, cuando el insecto se distribuye de manera aleatoria, se necesitan menos unidades de muestras que cuando se distribuye de manera agregada, donde se necesitan más unidades de muestra. La ecuación genérica no tiene en cuenta esa variabilidad. En los planes de muestreo secuencial
No se conoce, cuando vamos a iniciar el muestreo, el número de muestras que vamos a tomar. Es variable y es fijo y va cambiando con la densidad de la plaga. Los planes de muestreo secuencial constituyen un método de muestreo que permite clasificar de una manera rápida y precisa a la población de plaga para tomar decisiones de manejo. A un plan de muestreo secuencial lo podemos ilustrar mediante un gráfico dividido por dos líneas paralelas, a las que llamamos líneas de decisión. Estas dos líneas dividen al gráfico en tres zonas. La zona superior le llamamos población económica y en esta zona los insectos están por encima del umbral de acción. Entonces la decisión del plan es efectuar alguna medida de manejo. En la zona inferior es la zona de la población no económica. En esta zona la plaga no causa daños, por lo tanto la decisión es no controlar. Entre las dos líneas paralelas está la zona de no decisión o indecisión, en donde el muestreo debe continuar hasta que se logre superar alguna de las dos líneas. ¿Cómo funciona este plano? ¿Cómo se procede en el campo? Se toman las muestras y se van contando las unidades de muestras y se va haciendo el conteo de insectos. Y se va acumulando el resultado de cada unidad muestral. Hasta que, si supera la línea superior, es que ha superado el umbral de acción, el muestreo cesa en ese momento y se controla. Si en cambio supera o pasa la línea inferior, cae a la zona no económica, el muestreo también cesa y no se controla. Si sigue en el medio, se sigue muestreando. Como no se puede tomar infinitas unidades de muestras, si la población real estuviera realmente entre el medio de las dos líneas, se procede a poner un límite al número de unidades de muestras. Ese límite puede ser calculado mediante alguna fórmula o bien fijado de manera arbitraria, por ejemplo, decir que el límite es igual al que tuviera que si yo realizara un plan de muestras fijas, de unidades de muestras fijas. La gran ventaja de estos planes de muestreo secuencial para tomar decisiones es que el número de unidades de muestra cambia con la densidad media de la plaga y realmente se requieren muy pocas muestras cuando la densidad de plaga es alta o cuando la densidad de plaga es baja, mientras que solo en densidades intermedias cercanas al umbral de acción se requiere aumentar el tamaño de muestras. Se estima que a lo largo de una campaña, no en un muestreo en particular, sino a lo largo de todos los muestreos que realizamos en una campaña, se puede producir un ahorro del esfuerzo, o sea, del tiempo o del dinero gastado en monitoreo del 50% en relación a los planes de número fijo de unidades de muestras. Vamos a nombrar algunos aspectos teóricos de estos planes de muestreo secuencial para poder comprender cómo se construyen y sobre todo por qué son confiables su utilización en los lotes. En estos planes de muestreo secuencial, la línea superior de decisión lleva incorporado una prueba de hipótesis estadística entre la densidad de la plaga y la densidad umbral, por un lado. Para construir los planes de muestreo secuencial es necesario al menos poder disponer de tres factores o aspectos importantes. Uno, el patrón de distribución espacial de la plaga, ya que las ecuaciones para construir estas líneas paralelas cambian según sea el patrón de distribución espacial. El otro aspecto que es importante disponer es el umbral económico o umbral de acción. En base a este se establecen los dos límites, el M2, que es el límite
inferior de la clase alta y el M1, que es el límite superior de la clase baja, con los cuales se construyen las dos líneas paralelas. El otro aspecto que lo fijamos nosotros son los valores de los dos tipos de errores que podemos cometer. Estos tipos de errores son los siguientes. El alfa es la probabilidad de considerar grande una población que en realidad es pequeña y por lo tanto controlar cuando no se debía controlar. El error beta, por su parte, es la probabilidad de considerar pequeña una población que en realidad era grande y tomamos la decisión de no controlar cuando sí se debía controlar. Si bien los planes de muestreo secuencial los podemos considerar quizás una de las herramientas más útiles para evaluar las poblaciones de plaga para la toma de decisiones de manejo, en nuestro país la disponibilidad de este tipo de planes es escasa. Se han hecho algunos avances, o sea, investigadores han desarrollado varios planes de muestreo para distintas plagas en distintos cultivos, pero su uso o su adopción por parte de los técnicos y los productores es muy escasa todavía. El plan de muestreo secuencial que más comúnmente se utiliza en nuestro país es el plan de muestreo secuencial para Coleus lesbia, que es la isoca de la alfalfa, una oruga defoliadora del cultivo de alfalfa, que se ilustra en esta diapositiva. En este caso está ilustrado el plan para alfalfas mayores de 30 centímetros y como ustedes pueden ver, se va acumulando en el eje Y, se van acumulando el número de orugas que se van contando y en el eje X van el número de unidades de muestra. Si bien está expresado como número de insectos por golpes de red, hay que aclarar que en este plan la unidad de muestra son 5 golpes de red. Entonces, uno en cada estación de muestreo toma 5 golpes de red, hace el conteo y coteja con el plan. Como en el campo es difícil estimar cuál es el número exacto, en los gráficos normalmente llevamos una tabla como la que se muestra en la diapositiva siguiente. En esta tabla entonces está desarrollado lo que vimos en el gráfico de la diapositiva anterior. Límite inferior y límite superior corresponden a las dos líneas rectas que son las líneas de decisión. Es más fácil ir cotejando los números que acumulamos a medida que tomamos la unidad de muestras en esta tabla que en un gráfico. Otro detalle de interés es que el muestreo tiene como límite 40 golpes de red, es decir, 8 unidades de muestra. Esto es importante cuando lo comparamos con el plan de muestreo de tamaño de muestra fija, ya que previo al desarrollo de este plan de muestreo en alfalfa se utilizaba para evaluar la población de Coleus lesbias un plan de muestras fijas de 100 golpes de red. Entonces ya por sí se puede ver cómo este tipo de plan, además de ser preciso, nos permite ahorrar mucho tiempo respecto al plan de muestra fija.